Ahora, sea una función f de x cuyo dominio es un conjunto D que es abierto, es un intervalo de extremos A y B. Este es el dominio de la función f y su codominio es R. Entonces, cuando tengo una función, esto induce una gráfica que es esta, es una gráfica en el plano. Entonces, la gráfica se define como el conjunto de los x, f de x, de tal manera que x recorre todo el dominio. O sea que dando un valor de x obtenemos una altura, dando otro valor de x obtenemos otra altura, por lo tanto obtenemos la gráfica de la función. Bueno, por otro lado, esta gráfica de la función lo podemos interpretar como curva. De hecho, nosotros vemos que es una curva. Pero en sí, ¿qué significa una curva? Bueno, una curva es aquella que se puede obtener de un segmento como este. Con este segmento lo vamos modificando. Este punto es este punto, este extremo sería este, y de alguna manera vamos doblando el segmento para ir obteniendo la curva. Entonces, de manera formal, una curva es una función que va del intervalo a, b a Rn. Una función continua. Para nuestro caso, esta curva es una función que va de un intervalo, en este caso D, que es el intervalo de extremo A, y B a R2. O sea, sí satisface esta definición. O sea que esto que está aquí sí se obtiene de un pequeño segmento de recta que vamos a irlo modificando para obtener esta figura. Bueno, el hecho es que esto que está aquí se puede interpretar como la gráfica de una función o la imagen de una curva. Bueno, tiene sus ventajas verlo como la imagen de una curva, porque, por ejemplo, si hablamos de funciones, sabemos que una circunferencia no es una función. ¿Por qué? Porque para una circunferencia el dominio podría ser esto que estamos señalando, y dado cualquier punto del dominio le corresponden dos valores de la circunferencia. Por lo tanto, la circunferencia completa no se puede ver como una función. O sea, su gráfica no es la gráfica de una función, pero sí es la imagen de una función, y esa función es una curva. La forma explícita de la función que agarra este segmento y lo lleva aquí, pues sería esta formulita que está acá. Porque cualquier punto de la circunferencia en coordenadas polares, x viene siendo el radio, que sería r, por el coseno de teta. O sea, es esto. Teta es el ángulo que forman el radio y el eje x. Y la y, para cualquier punto y, sería la norma sería el radio, este radio, por el seno de este ángulo. O sea, la y sería esto que está acá. Y esto que está aquí es una fórmula que a cada teta le va a dar un punto que está en el plano. O sea que teta estaría en este dominio y a cada teta le asociamos un punto de la circunferencia. Entonces realmente hay un segmento que lo podemos modificar para obtener esta circunferencia. O sea que esta circunferencia es la imagen de una función. Bueno, otra cosa interesante de las curvas es lo siguiente. Ya podemos quitar esto y esto que está aquí sabemos que es la gráfica de la función, o sea que cualquier punto es de la forma x, f de x. Esto significa que si nosotros damos un valor a x obtenemos un f de x, por lo tanto tengo una función, o sea que cuando yo tengo la gráfica se induce una función que vamos a llamar r de x, aquí está. Y esta r de x pues es una curva, porque agarra x en este intervalo, hay un segmento que lo modifica y obtenemos esto que está aquí. Bueno, entonces esta es la función
que induce esta gráfica. Y esta función, pues por definición, es una cosa de este estilo, y además es continua digamos, la gráfica. Por lo tanto, esta función sí es una curva. ¿Por qué? Porque va de un segmento a Rn y además es continua. ¿Por qué es continua? Porque cada entrada es continua. X es una función continua y f de x, pues estamos diciendo que es una función continua. Por lo tanto, r de x es una función continua y va de un intervalo a, b a R2, por lo tanto r de x realmente sí es una curva. Bueno, ahora, decíamos que hay una cosa o un hecho importante. Resulta que si derivamos r de x, pues sería trabajar con el cociente r de x más h menos r de x entre h. Y eso induce un cociente acá adentro. Sería x más h menos x entre h. Y esto también se transforma en f de x más h menos f de x entre h. Después aplicamos el límite acá, ese límite se va a meter acá adentro y acá adentro, y resulta que obtendríamos que esto es 1 y esto es f' de x. O sea que r', la derivada de esta r', sería simplemente la derivada de la primera entrada, que es 1, y la derivada de la segunda entrada, que es f'. Bueno, ya obtenemos la derivada. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esta cantidad que está aquí? De hecho, este es un vector. No es un vector de entradas 1, f' de x. Este vector se calcula calculando la derivada en el punto x. Digamos que sea este el punto x. Si calculamos aquí la derivada, entonces este vector que está aquí tiene su origen en este punto. O sea, el vector que está aquí está anclado en este punto. O sea que hay un sistema de coordenadas. Aquí está en este punto. Hay un sistema de coordenadas donde obtenemos este vector. O sea, tengo la curva, que es esta, y en este punto obtenemos su derivada, y su derivada es un vector que está anclado en este punto. De hecho, sería esta flechita que está aquí. Ahora, esta flechita se obtiene con el vector o con el número 1 en este eje, o sea, esta distancia es 1, y después esta cantidad, que sería esta altura, f' de x. Bueno, entonces esto vale 1 y esto vale f' de x. Ahora, si nosotros pensamos en la recta tangente a la curva en este punto, entonces ¿cuál sería la pendiente de esa recta tangente? Pues sería f' de x, porque es la recta tangente a la gráfica de la función f. Entonces su pendiente de esta recta sería f' de x y pasa por este punto. Bueno, ahora, con este vector que está aquí, generamos también otra recta. Bueno, esa recta pasa por ese punto y tiene una pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta que contiene este vector? Pues resulta que su pendiente es la tangente de este ángulo. Y la tangente de este ángulo viene siendo este cateto entre este. Pero este vale 1 y este vale f' de x. Por lo tanto, la pendiente de esta recta que contiene este vector viene siendo f' de x. O sea que es la misma pendiente que tiene la recta tangente y pasa por el mismo punto. Por lo tanto, la recta que contiene este vector es la recta tangente. La conclusión es que como este vector está en la recta tangente, entonces este vector es tangente a la curva en este punto. Bueno, eso significaría que si la función fuera derivable en su dominio, entonces en cada punto de la curva hay un vector tangente. En cada punto de la curva tenemos un vector tangente como este. Bueno, esto es lo que pasa cuando tenemos una curva.
Pero si tenemos una superficie, ¿qué es lo que pasará? Vamos a verlo. Aquí tenemos una superficie y vamos a suponer que esta superficie es diferenciable. Ok, bueno, entonces vamos a pararnos en este puntito. Este tiene coordenadas x, y, y nos vamos a mover en esta dirección, manteniendo y fija y variando x. Cuando hacemos este movimiento, aquí obtenemos una curva. Esa curva está en este plano que contiene a este vector y es perpendicular al plano XY. O sea, tenemos aquí entonces una curva. Y ya estamos en la situación anterior. Tenemos una curva, un puntito y por lo tanto hay una flechita. Bueno, aquí tenemos el puntito, aquí tenemos el plano, tenemos la curva y por lo tanto hay una flechita que es la que está aquí señalada. Bueno, ahora si nos paramos aquí y nos movemos en esta dirección variando y pero manteniendo la x fija, entonces aquí tendríamos un pequeño plano y en ese plano tendríamos una curva, se genera una curva que sería esta y otra vez estaríamos en la situación anterior y en este punto existiría otra flechita. Bueno, entonces en dos planos que hemos generado variando x y después variando y, obtenemos estos dos vectores. Pero con dos vectores pues es posible generar un plano. Bueno, entonces esto es parecido a lo que tenemos aquí. Si tengo yo una curva, entonces una curva diferenciable, entonces en cada puntito hay una flechita. Una flechita acá, otra flechita, otra flechita, otra flechita, otra flechita, etcétera. O sea que si la curva es diferenciable, entonces en cada puntito siempre va a haber una flechita tangente. Bueno, la conclusión parecida aquí es que si esta función fuera diferenciable, que vamos a ver qué significa eso más adelante, entonces en cada puntito va a haber un plano. En cada puntito va a haber un plano, en este puntito va a haber un plano, en este puntito va a haber un plano, o sea, va a haber un plano tangente. Así como aquí en cada puntito hay una flechita, aquí en cada puntito va a haber un plano tangente, porque esta flechita es tangente. Bueno, entonces ese es el resultado importante acá, que si la función fuera diferenciable, entonces en cada puntito vamos a encontrar un plano tangente. Bueno, ahora veamos otra propiedad. Si yo tengo una curva en el plano XY, tengo esta curva, pues resulta que esta curva se puede ver en R3, o sea, estoy en el plano. Esta curva la podemos obtener de una superficie que está en R3. Bueno, ¿y eso cómo se ve? Pues en la gráfica aquí, esta figurita, esta curva, que sea esta que está aquí. Y entonces podrá existir a lo mejor una superficie en R3, de tal manera que esto que está aquí es la curva de nivel de esta superficie correspondiente a la altura z igual a 0. Bueno, entonces una curva en el plano se puede ver como una curva de nivel de una función que está en R3. Bueno, entonces eso es geométricamente, pero analíticamente pues se puede obtener de esta forma. Esto que está aquí es una función llamada y igual a f de x.
Si yo paso f de x del otro lado, tendría y menos f de x igual a 0. Entonces, si nada más me fijo en y f de x, esto siempre es un numerito y no siempre es 0. Por lo tanto, esto es una función llamada f de x, y, que dándole muchos valores a x y y vamos a obtener pues distintos numeritos, pero no todos van a ser 0. Es más, vamos a tener, por ejemplo, un continuo de números que ya vamos a llamar z. Bueno, entonces tengo la función z igual a f de x, y. Recordemos que cuando damos valores a z, z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3, etc., obtenemos curvas de nivel para esta función. Entonces, para z igual a 0, pues obtenemos una curva de nivel para esta función. O sea que si hacemos z igual a 0, y esto es esto, entonces obtenemos y menos f de x igual a 0. O sea, obtenemos esta curva de nivel que está aquí, esta que está aquí. Bueno, por lo tanto, si yo tengo esta ecuación, pues puedo construir la función que va de R2 a R, de tal manera que para esta función obtenemos esta curva de nivel. Bueno, otra propiedad importante es que si nos fijamos en esta curva que está aquí y en este punto de la curva, y vamos a suponer que la curva es diferenciable. Entonces, para este punto que está aquí hay una flechita llamada r' de x, y es que la ecuación de esta curva es r de x. Entonces, este puntito que está aquí, pues genera una flechita tangente. Eso es lo primero que vimos. Bueno, entonces, además, para este puntito me fijo en la función grande. Y para este puntito puedo hallar el gradiente de la función f grande. Y obtenemos un vector así, que es el gradiente. Pues resulta que este vector gradiente y este r' son ortogonales. O sea que el ángulo entre ellos es 90 grados. Bueno, o sea que pasa esto. La derivada de la curva, que es esta flechita que está aquí, y el gradiente de la función f grande, que es esta que está aquí, su gradiente en este punto, pues son ortogonales. Bueno, eso significa que cuando yo tengo una curva de nivel, pues de alguna manera siempre puedo yo encontrar vectores que sean ortogonales a la curva en este punto. En este caso, este vector es el gradiente. Bueno, y eso se generaliza porque para una superficie, esto que está aquí, pues esta superficie llamada z igual a f de x, y, se puede ver como una superficie de nivel de una función cuya gráfica está en R4. Esa función que tiene su gráfica en R4, a la hora de hacer, si el valor de esa función se llama W y la función es f de x, y, z, entonces a la hora de hacer W igual a 0, o sea, obtenemos la curva de nivel para W igual a 0, pues obtengo esta superficie de nivel. Bueno, esto de forma analítica sería como lo que sigue. Si esta tiene su ecuación en R3 como z igual a f de x, y, esta es una función de R2 en R y la gráfica está en R3, o sea, la gráfica es esta. Si esto lo paso al primer miembro, lo igualo a 0, entonces esto que está aquí, pues es una función de x, y, z. O sea que esto induce una función f grande de x, y, z. Pues podemos entonces obtener sus superficies de nivel, dando distintos valores a W, en particular para W igual a 0. O sea que esto lo igualamos a 0, o que sería lo mismo que igualar esto a 0, y obtenemos esta función que está aquí. En otras palabras, esta gráfica que está aquí es la curva es la superficie de nivel de esta función que tenemos aquí. Bueno,
Y si pasa eso, entonces dijimos que el gradiente de la función f grande es ortogonal a las, en este caso, el gradiente de la función f grande es ortogonal a este vector, que es el vector que se obtiene de la derivada de esta curva. Bueno, entonces el gradiente de la función grande en este punto sería un vector, y este vector va a ser ortogonal a este plano. ¿Por qué? Porque dijimos que para cada puntito de la superficie, si es que es diferenciable, hay un plano tangente. Bueno, entonces este vector tendría que ser ortogonal a este plano. Así como para cada puntito de aquí hay un vector tangente, entonces el vector gradiente de la función grande es ortogonal a este vector. Bueno, por lo tanto, este vector es ortogonal al plano tangente en este punto. Bueno, si nos movemos en esta dirección, sabemos que obtenemos esta curva y ahí obtenemos esta recta o este vector que es tangente a la curva. Y entonces estamos en esta situación, tenemos una curva y un vector tangente. Por lo tanto, tenemos aquí la curva y el vector tangente. Por lo tanto, el gradiente de la función grande, que es este, va a tener que ser ortogonal a este vector, aplicando lo que sucede aquí. Bueno, por otro lado, si nos movemos aquí pasaría lo mismo. Se genera una curva y para esa curva hay un vector tangente que es este, y por lo tanto el gradiente de la función, que sería este vector, sería ortogonal también a este vector. Bueno, entonces este gradiente que está aquí es ortogonal a este vector y a este vector, y estos dos vectores generan el plano. Por lo tanto, este que está aquí es ortogonal a cualquier combinación lineal de estos, o sea que este vector es ortogonal al plano. La conclusión es pues que dada una superficie y dado un punto, podemos encontrar siempre un vector que es ortogonal a al plano tangente que pasa por ese punto. Bueno, y sabemos que para calcular la ecuación de un plano, pues basta un punto y un vector ortogonal, y en este caso ya lo tenemos. Ya tenemos los hechos más importantes, pero veamos cómo podemos justificar estos vectores que tenemos aquí, este vector y este. Tenemos aquí el punto X, Y este es un punto de la superficie, es un punto llamado X, Y, Z, que sería este. Pero entonces este punto X, Y, Z es de la forma X, Y, f de X, Y, porque Z es igual a f de X, Y, por la definición de la gráfica. Entonces esto que está aquí induce una función en dos variables, o sea, variando X y Y obtenemos tres entradas, X, Y f de X, Y. Por lo tanto, tengo la función R de X, Y. Bueno, esta función no es una curva, porque su dominio es un pedazo del plano y no es un segmento. Entonces, podemos obtener esta forma de definir la función R de X, Y igual a esto. Y si nosotros fijamos y variamos X, estaríamos en esta situación. Y entonces podríamos derivar con respecto de X, o sea, la parcial de R de X, la parcial de R con respecto de X, que sería R de X. Y la parcial sería derivar esto con respecto de X, que es 1, esto es 0, y esto es la parcial con respecto de X, que lo anotamos así.
Bueno, entonces esto que está aquí, pues sería el vector, esta flechita que está aquí, porque estamos en este plano, estamos derivando la curva y obtenemos esta flechita que está aquí. Y es una curva porque para este caso y es constante, o sea, lo que varía es x, lo que varía es x, es un segmento, lo que se varía, por lo tanto tenemos una curva aquí. Y esto que está aquí sería este vector. Bueno, y de forma similar, si dejamos con fijo x y variamos y, pues puedo derivar esto con respecto de y obtener esto que está aquí. La derivada de x con respecto de y es 0, la derivada de y con respecto de y es 1, y esto sería la derivada parcial de f con respecto de y. Bueno, este vector que está aquí sería este que estamos señalando.